Para que usted entienda, Álvaro, la magnitud de lo que le está pasando a los médicos, son ellos, los médicos, no unos señores en medios de comunicación, los que están alertando. El doctor Mauricio Echeverry es el presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud. Doctor Echeverry, buenos días. Néstor, buenos días, muchas gracias por la invitación a Mañana Blue, ¿cómo están todos? Gracias. Doctor Echeverry, usted es médico, ¿verdad? Sí, médico anestesiólogo. Médico anestesiólogo, ¿con cuántos años de experiencia? Me gradué de médico en el año 1992 y anestesiólogo en 1997. O sea, usted tiene... O sea, ya tenemos 25 años de anestesiólogo 30 años y ya tenemos 31 años de médico general. Me está diciendo aquí un compañero, Álvaro, que esto no es tan grave. Ustedes desde la medicina, desde la ciencia, ¿por qué creen que esto es grave, doctor Echeverry? Muchas gracias, Néstor, y es muy importante tu pregunta porque va más allá de no solo ese artículo, sino de los siguientes, ¿cierto? Este artículo tiene tres consideraciones fundamentales a tener en cuenta. Uno, las implicaciones éticas. Otro, desde lo legal, al imponer el ejercicio médico de resultados y no de medios, como ya lo planteaban ustedes. Y desde lo administrativo, al cargarle al médico unas responsabilidades administrativas que van más allá de su responsabilidad asistencial y conlleva que el profesional disminuya tiempo basado en su conocimiento para ponerle cargas y responsabilidades adicionales de tipo administrativo, ¿cierto? Acá recordemos que nosotros los médicos, nosotros somos parte de un sistema de salud, no somos el todo en salud. O sea, de nosotros no depende la atención y el resultado final del paciente, sino de todo un sistema, independiente del modelo, llámese el modelo actual o el modelo que se quiere proyectar con la propuesta de reforma. ¿Cómo interpretan ustedes el verbo? ¿Qué quiere decir en la práctica o a qué los pone esta ley en caso de que sea aprobada con este artículo que fue votado favorablemente anoche? El artículo dice: ustedes los médicos tienen que resolver aspectos relacionados con la salud del paciente. ¿Eso qué significaría? Es como si nosotros fuéramos los responsables del sistema, ¿cierto? El resultado final de un paciente, de su condición de salud, es multifactorial, incluso depende de determinantes sociales, los cuales nosotros no los podemos impactar, ¿cierto? O sea, nosotros debemos propender por dar una atención al paciente que busca ayudar a mejorar su condición de salud, siempre y cuando los medicamentos los tenga disponibles, las ayudas diagnósticas, las interconsultas con otros profesionales y otras especialidades, el sistema, la ubicación geográfica, la condición natural del paciente, porque pues yo no puedo garantizar que un paciente diabético cumpla con su dieta y que por lo tanto se alivie, que le entreguen los insumos y medicamentos que requiere, que vuelva a la consulta, ¿cierto? Que su condición geográfica donde viva pueda tener acceso a la salud. Entonces, si él no mejora, la responsabilidad es del médico profesional, no. O sea, la responsabilidad en salud es una responsabilidad del sistema, es una responsabilidad del paciente, y nosotros, no solamente los médicos, sino los demás profesionales, en nuestro actuar, en el día a día, lo que buscamos es dar una atención acorde a las condiciones del sistema, para poder impactar sobre su estado de salud, pero es un ejercicio de medios. O sea, nosotros no nos puede llevar a garantizar la atención y menos a ser responsables de toda la carga administrativa de vigilar que se cumpla con todo el proceso de atención. Eso va más allá de cualquier alcance de un médico o un profesional de la salud. Eso hace parte de lo que hoy son las EPS, de las mismas IPS, de la red y la ciudad o municipio donde vive el paciente, que se puedan garantizar todo ese proceso. Le pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Usted va donde su médico general, el médico general, porque tiene un dolor lumbar, ¿cierto? Le duele la espalda en términos coloquiales. El médico te revisa y te dice: usted necesita una radiografía, y según esa radiografía definimos si requiere o no ser remitido a donde un médico ortopedista. El médico le ordena unos analgésicos iniciales y le ordena una radiografía. Hasta ahí, y le explica al paciente, porque hace parte de su obligación, las condiciones, lo que requiere y los cuidados que debe tomar. De ahí ese paciente, llámese en el modelo actual de atención o en el modelo que se proyecta en la reforma laboral, tendrá que esperar que le autoricen su radiografía,
que en la farmacia le despachen los medicamentos y que además el paciente, una vez se toma los medicamentos, una vez le entregan los medicamentos y una vez le ordenan la radiografía, si se tome los medicamentos, haga caso a las recomendaciones que le hizo el médico y vaya y se tome la radiografía y si se la autoricen, ¿cierto? Claro, Entonces, doctor Echeverri. acá nos están trasladando una carga administrativa que es que nosotros tenemos que casi que responsabilizarnos de que todo ese proceso se lleva a cabo al usar el verbo resolver, aunque este no es el único problema en el artículo como tal, no es el verbo resolver exclusivamente. Con esa responsabilidad que iría exclusivamente a los médicos, usted en las últimas horas alertó por el futuro de las pólizas, que es otra obligación para los médicos. ¿Qué cambiaría? ¿Por qué lo preocupa tanto que este artículo quede en firme y que después no haya aseguradoras que les den las pólizas a los médicos? Es que acá no solamente son las aseguradoras, sino también los jueces, a la hora del proceso de responsabilidad civil. Al quedar el verbo resolver y ser el responsable de llevar al pasar un ejercicio de resultado al resultado final del paciente, pues ¿qué va a pasar? Muy sencillamente, un juez, si el paciente, su resultado final de su enfermedad no es el esperado, pues el médico tendrá que entrar a explicar y responder por qué no logró, por qué ese paciente no se curó o no se mejoró, ¿cierto? Entonces obviamente la posibilidad de ser juzgado y condenado es mucho más alta. O sea, y obviamente, pues, si a mí por las alguna pólizas razón, que hacen, si yo me la póliza fracturo el lo que hueso, busca el es hueso no cubrir, pega. obviamente un riesgo. Y obviamente acá el riesgo se incrementa logarítmicamente y por lo tanto, pues las pólizas o no las van a dejar despedir o van a tener un costo altísimo que le cargarán más todavía al sistema y obviamente pondrán en más riesgo a los trabajadores profesionales. Doctor Echeverri, con la obligación de resolver, yo podría demandar al médico en caso de que el tratamiento no funcione, básicamente. Exactamente, Néstor. Eso es una de las consecuencias. Es decir, a mí me parece perfectamente sensato lo que usted está diciendo, me parece grave igual. Si a usted lo llaman del Congreso unos señores y le dicen, bueno, cambiamos el verbo resolver, ¿por cuál, doctor Echeverri? Es que el artículo, incluso nosotros ya desde acuerdos fundamentales y desde la Sociedad Colombiana de Anestesia y muchas de las organizaciones que hacemos parte de acuerdos fundamentales, enviamos una propuesta de modificación a ese artículo que va más allá de quitar el verbo resolver, ¿cierto? Nosotros no solamente le quitaríamos el verbo resolver, sino tratar, ¿cierto? Porque es que acá hay que entender que el acto médico hace parte de la atención en salud, en la cual puede participar de manera concurrente o independiente otros profesionales. Y por lo tanto ese proceso, que es un proceso continuo, no depende solamente del profesional médico. Es que acá el artículo intenta llevarnos como si la relación entre Néstor y Mauricio Echeverri fuera todo el tiempo y solo dependiera de Mauricio Echeverri, toda la atención desde el principio hasta el fin estuviera bajo la responsabilidad como si estuviéramos en un consultorio privado donde todo el tiempo tú eres el responsable de todo y tú estás haciendo una medicina particular y yo te estoy llevando todo el tiempo de la mano, ¿cierto? O sea, no es solo eso, o sea, acá hay que entender que el acto médico es parte de un proceso completo que se llama atención en salud, sí, doctor, y que hace parte de un sistema. ¿Sabe qué es lo que pasa, doctor Echeverri? Me parece entender aquí que muchos congresistas, y me da la impresión de que muchos oyentes, creen que si el paciente se enferma o no se cura o se muere, es culpa del médico. Sí, pues de manera así corta y concreta se podría llegar a entender así, ¿cierto? Sí. Y además de la eliminación que proponen, doctor. Obviamente voy a aclarar que los médicos no son dioses que pueden curar cualquier enfermedad y pueden curar cualquier paciente. Y dice el doctor además, muy cierto lo que dice, que si el paciente no sigue el tratamiento, pues el médico allí pues no tiene ninguna posibilidad de hacer milagros para que se tomen las medicinas o para que se adelanten los procedimientos requeridos. Además de la solicitud que hicieron, doctor Echeverri, de quitar los verbos resolver y tratar en ese polémico artículo 123, ¿plantearon otras modificaciones? Sí, claro. Si quieres, pues no sé qué tanto te puedo leer lo que consideramos nosotros como propuesta que debe quedar el artículo, ¿cierto? Sí, señor, siga. Dice así:
acto médico. El acto médico hace parte de la atención en salud, en la cual pueden participar de manera concurrente o independiente otros profesionales de la salud. Mire que ahí estamos ampliando a que no es un proceso de médico-paciente exclusivamente. Y es el proceso resultante de la relación entre el profesional médico, el equipo de trabajo en salud y el paciente. O sea, nosotros en este artículo, como había quedado, nos trasladan toda la carga administrativa como si nosotros fuéramos responsables de la enfermera, de la nutricionista, del auxiliar de enfermería, de la farmacia. O sea, nosotros no tenemos control sobre ello, ¿cierto? El médico actúa, de la red del médico y el equipo de trabajo y el paciente. El médico actúa con ética, libertad, autonomía, autorregulación y profesionalismo con el objeto de poner su conocimiento y técnicas al servicio de la atención del paciente. O sea, eso es un ejercicio de medios y no de resultados como está el artículo. Realiza su actividad bajo estos principios y se fundamenta en la evidencia y el conocimiento científico y no en aspectos administrativos, ¿cierto? Cuando el paciente, su representante, responsable o el personal en salud lo consideran necesario o pertinente, podrán solicitar una junta médica con el objeto de discutir el caso de un paciente determinado a las entidades encargadas de la prestación de servicios de salud, tales como redes, instituciones prestadoras de experiencia suficiente para aportar en ello, ¿cierto? Entonces ahí también va que también la junta médica, el traslado a otras instituciones, pues yo no lo puedo garantizar como médico, ni me puedo poner yo en la tarea administrativa de seguirla, porque entonces si a mí me trasladan toda esa carga administrativa, mire que cualquiera de ustedes, pues parte de las dificultades hoy en la atención es la oportunidad de una remisión, la oportunidad de que lo evalúe un especialista, que lo trasladen de una institución a otra. Entonces ustedes se imaginan todos los médicos en la parte asistencial, en el día a día, en función de ello. Entonces, ¿a qué hora atendemos los pacientes? ¿Cierto? De acuerdo. Eso es fundamental. Y a eso le agregamos que no es solamente ese artículo, los artículos posteriores, que también generan mucha polémica, también llevan a sancionar a los médicos por los comités de autorregulación, cuando estos consideran que no estamos tomando decisiones adecuadas. El problema es que esas decisiones adecuadas no están basadas en la autonomía del médico y en la parte científica, sino en el análisis basado en costos. Y cada institución tendrá su comité. Entonces, lo que en una institución les parecerá que se sale de esa autorregulación, en otra le dirán que no. Entonces, pues se vuelve un ejercicio que ya no se basa ni siquiera en la evidencia científica, sino que se basa en costos-beneficios. Tanto es el contravía de lo que ellos propenden con la reforma a la salud, ¿cierto? Entonces mire que nos están trasladando un montón de cargas administrativas y responsabilidades que van más allá de la función del profesional de la salud. Es el doctor Mauricio Echeverri, es el presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud, con reservas de los médicos, esta mañana sobre este texto aprobado anoche en la Cámara de Representantes. Doctor Echeverri, gracias. Muchas gracias, Néstor. Y por último, pues esperemos que con este cambio de ministro, pues lo que hemos visto con el doctor Jaramillo es que tiene una actitud de oírnos más. Nosotros, los diferentes gremios, los que hacemos parte de acuerdos fundamentales, siempre estamos dispuestos a aportar, no solamente al ministerio, sino también a la Cámara y al Senado, que nos oigan, que nos ayuden y que nos permitan ayudarles a aportar en los cambios que necesita el articulado, para que realmente tengamos una reforma que termine beneficiando a todo el pueblo colombiano y no terminemos en un Frankenstein que termine antes en peores condiciones. Blue, la alternativa.